Le conté a mi hijo que su padre acababa de morir. Me dijo, «Es el cumpleaños de Megan. ¿Podemos hablar mañana?» En ese momento me di cuenta de que no solo había perdido a mi esposo, también había perdido a mi hijo. Nunca fue al funeral, pero 3 semanas después recibió una carta de mi abogado. La abrió y se quedó paralizado. Hice algo que jamás olvidará y no dije ni una palabra. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y cuéntamelo a mí y a los demás. ¿Qué lección de vida deberían aprender todos antes de que sea demasiado tarde? Compártela en los comentarios. Gracias. Gerald murió allí mismo, en la mesa de la cocina, a mitad de un chiste sobre cómo había comprado otra vez la crema equivocada. «Si me muero por esta tontería en polvo», dijo riendo golpeando la cuchara contra el borde de la taza. «Por fin conocerás la verdadera culpa». Entonces su mano tembló. La cuchara se le resbaló. Abrió los ojos como platos, como si hubiera olvidado respirar. Solté el cuchillo de mantequilla que estaba usando y corrí hacia él, gritando su nombre, pero ya se había ido. Su cuerpo se desplomó antes de que pudiera llamar al 911, antes de que mis rodillas tocaran el suelo, antes de poder preguntarle si era otra de sus malditas bromas. No lo era. La voz del operador en mi oído era tranquila mientras mi mundo se desmoronaba. Seguí susurrando su nombre mientras me guiaban con las compresiones torácicas, pero ya lo sabía. Lo supe por la forma en que su cabeza se apoyaba en su hombro, por lo fríos que sentía sus dedos cuando intenté sujetarlos. Cuando llegaron los paramédicos, me hice a un lado, entumecido, oyendo palabras como inmenso, irrecuperable, DNR, y simplemente asentí. De repente, la casa se sintió demasiado ruidosa y demasiado silenciosa a la vez. Me senté en el borde del sofá mirando al suelo, y después de que lo cubrieron, después de que me dijeron que no podían hacer nada más, cogí el teléfono. Llamé a Nathan, mi único hijo. Sonó 5 veces. Cuando por fin contestó, estaba temblando, pero logré decir: «Nathan, soy papá. Se acaba de desmayar, está muerto». Hubo una pausa, y luego su voz, plana, distraída, dijo: «Ay, mamá, hoy es el cumpleaños de Megan. ¿Puedo llamarte más tarde?» Al principio ni siquiera entendí las palabras. Pensé que las había alucinado, pero luego añadió: «Tiene todo este almuerzo planeado y tenemos invitados». No dije nada, ni un grito, ni un sollozo, solo silencio. Bajé el teléfono por instinto. Le colgué a mi hijo antes de poder oír, nada más que me destrozara aún más. La habitación a mi alrededor empezó a zumbar como si me presionaran los oídos. Miré la silla de Gerald, la que siempre ocupaba para desayunar, para los crucigramas nocturnos, la misma en la que seguía, desplomado, y me senté a su lado durante lo que me pareció una hora, cogiéndole la mano como si fuera a traerlo de vuelta. En un momento dado llegó el forense. Me preguntaron si quería un momento. No quise. ¿Qué sentido tenía? El momento que necesitaba se había esfumado. Subí las escaleras, cerré la puerta con llave y me acosté en la cama sin cambiar las sábanas. El teléfono de Gerald estaba en la mesita de noche. Lo cogí con la esperanza, Dios mío, de que hubiera algo, y había un registro de llamadas perdidas de anoche. 22:42. Una llamada perdida a Nathan, sin contestador. Lo intentó. Gerald intentó hablar con él anoche. Quizás sabía que algo andaba mal. Quizás lo presentía. Y nuestro hijo lo ignoró. Apreté el teléfono contra mi pecho y sentí el peso de todo lo que habíamos construido. 42 años de matrimonio, una casa llena de recuerdos, un hombre que trabajaba cada maldito día para asegurarse de que su familia nunca careciera de nada. Y el silencio de Nathan resonó más fuerte que cualquier panegírico. El día del funeral de Gerald, me sentí como si hubiera entrado en un universo paralelo donde podía ver los labios de todos moviéndose, pero no oír nada más que el silencio estridente de la ausencia de Nathan. Me quedé junto al ataúd, agarrándome a los bordes del podio,
intentando mantener el equilibrio, mientras gente que no había visto en años se acercaba y susurraba cosas como: era un hombre tan bueno y lo sentimos mucho. Y solo podía pensar en que mi hijo, mi único hijo, no estaba allí, ni en las bancas ni a mi lado, ni siquiera en el maldito estacionamiento. Cuando llamé la noche anterior para confirmar la hora del funeral, Megan respondió y me dijo que Nathan todavía lo estaba pensando, porque ya habían reservado una escapada de fin de semana y los gastos de cancelación son muy altos tan cerca de la fecha. Recuerdo mirar el teléfono parpadeando mientras ella divagaba sobre la importancia del cumpleaños de Megan y que intentaba mantener la calma por su propia salud mental. Ni siquiera respondí. Simplemente colgué. No quería suplicar que me permitieran asistir a un funeral. Y menos al de Gerald. No, cuando él era quien se desvelaba con un Nathan con cólicos, que se pasaba los fines de semana construyendo ciudades de Lego y enseñándole a llevar la cuenta bancaria a los 12 años. Y no cuando Gerald llamó a Nathan la noche antes de morir, y nunca le devolvieron la llamada. La gente se dio cuenta. Claro que sí. Los rumores empezaron incluso antes de que empezara el servicio. ¿Dónde está Nathan? ¿Perdió su vuelo? ¿Está bien Megan? Como si fueran ellos los que deberían preocuparnos. Incluso Frank, el amigo de la universidad de Gerald, se acercó y dijo: pensé que tu hijo sería el centro de atención hoy. Y asentí, como si no me estuviera partiendo en dos. Pero el momento que realmente me destrozó llegó después del servicio, cuando Brian, uno de los compañeros de trabajo de Gerald, se me acercó junto a la cafetería en el salón de reuniones y me dijo: no es mi intención entrometerme, pero Gerald mencionó algo extraño el mes pasado sobre ayudar económicamente a Nathan. Parecía estresado por eso. Eso me dejó paralizada porque Gerald nunca me había dicho nada parecido. No teníamos secretos, o eso creía. No le pedí a Brian que me diera más detalles. Simplemente le sonreí por haber venido y me disculpé para ir al baño, donde me senté en la tapa del inodoro y me quedé mirando al suelo hasta que alguien tocó la puerta, preguntando si todo estaba bien. Nada estaba bien. Mi hijo se perdió el funeral de su padre por un brunch y una escapada de fin de semana. Y ahora empezaba a oír indicios de estrés financiero y secretismo. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio era insoportable. Me serví una copa de vino, miré fijamente el sillón de Gerald e intenté no pensar en el frío y la soledad que sentía. Entonces abrí mi teléfono y vi una foto que Megan había publicado en Instagram. Ella llevaba un vestido rosa brillante, sosteniendo una mimosa y decía: el mejor cumpleaños de mi vida, con amor mi esposo. La habían publicado durante el funeral, durante el panegírico. Me quedé mirando la pantalla hasta que la imagen se volvió borrosa y me empezaron a temblar las manos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, buscando instintivamente la mano de Gerald, que estaba a mi lado, pero no encontré nada. Alrededor de las 3 d.m. me levanté, abrí el cajón del escritorio de Gerald y empecé a sacar papeles, extractos bancarios, seguros, recibos antiguos, cualquier cosa que pudiera explicar lo que Brian había dicho. Porque ya no era solo dolor. Ahora había algo más frío, la sensación de que quizá desconocía la historia completa de mi propia familia. Y la única persona que podría haberlo respondido todo, Gerald, se había ido. A la mañana siguiente, me desperté con una misión, no por curiosidad, sino por algo más agudo, algo más cercano a la rabia disfrazada de dolor. Y fui directo al archivador de Gerald, el que mantenía cerrado, pero del que siempre decía que tenía la llave de repuesto, y así lo hice, pegada al dorso de nuestra foto de boda en el armario, como un pequeño y pintoresco gesto de confianza que ahora parecía más una prueba. Abrí el cajón y empecé a revisar las carpetas, llenas de años de declaraciones de impuestos, planes de jubilación, extractos bancarios organizados por mes y año, como quien nunca pensó que moriría a mitad de frase.
No tardé mucho en encontrarlo. Una delgada carpeta azul con la etiqueta Transferencias de Nathan. Me senté, con el corazón latiéndome con fuerza, y hojeé una cronología de traiciones silenciosas. Transferencias bancarias regulares de la cuenta de Gerald a la de Nathan. $2,000 por aquí, $3,500 por allá, y una que me dejó helada. 12,000 con la etiqueta Urgente Megan Medical. Miré las cifras como si fueran a cambiar si parpadeaba. Con fuerza. Hubo 15 transferencias en los últimos 18 meses. No tenía ni idea. Gerald nunca me lo contó. No guardábamos secretos. Lo acordamos el día que fusionamos nuestras cuentas bancarias y elegimos una casa juntos. Seguí leyendo, buscando, una pista, algo que le diera sentido. Fue entonces cuando lo encontré. Una carta doblada y metida entre los dos últimos extractos. Estaba escrito a mano en papel amarillo de bloc de notas, del tipo que Gerald siempre tenía en su escritorio. Y no iba dirigido a mí. Iba dirigido a Nathan. Nathan decía: esta es la segunda vez que le dices a tu madre una cosa y haces otra. Me he callado porque quería creer que eras honesto. Pero si mientes de nuevo sobre los gastos de Megan, o si descubro que has usado este dinero para algo distinto a lo que dijiste, no tendré más remedio que cortarte el contacto por completo. Te quiero, pero no dejaré que te aproveches de la confianza de tu madre. No estaba firmada, pero conocía la letra de Gerald como los pliegues de su palma. Nunca la envió. Estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Me quedé allí sentada, mirándola con la mano temblorosa, los bordes del papel arrugándose bajo mi agarre. Mi mente volvía una y otra vez a cómo sonaba la voz de Nathan por teléfono, después de que le dijera que su padre había muerto. Tranquila, incómoda, como si le estuviera pidiendo que cancelara una cita con el dentista. No podía respirar, no podía llorar. Me quedé allí sentada, atrapada en la horrible certeza de que el hombre que amaba había pasado los últimos meses de su vida luchando en silencio contra las mentiras de nuestro hijo, mientras me protegía de las consecuencias. Y ahora Nathan, que no se molestó en ir al funeral, había aceptado decenas de miles de dólares fingiendo que no pasaba nada. Volví a guardar la carpeta en el cajón, la cerré con llave y guardé la llave detrás de la foto, donde debía estar. No por respeto, sino porque necesitaba tiempo para pensar, no solo en el dinero ni en las mentiras, sino en lo que significaba todo aquello, en la clase de hombre en que se había convertido mi hijo y en si tendría la fuerza para hacer lo que Gerald claramente no había podido terminar. Me senté a la mesa de la cocina en el mismo lugar. Gerald había muerto hacía 5 días y me quedé mirando la misma taza de café que había sostenido, aún sin lavar en el fregadero. Aún no sabía qué iba a hacer, pero una cosa sí sabía. Había terminado de fingir que todo estaba bien. Apareció sin avisar un miércoles, 5 días después del funeral, como si eso lo justificara, como si el dolor tuviera fecha de caducidad y su aparición tardía aún pudiera contar. Pero cuando abrí la puerta y vi a Nathan allí de pie, con las manos en los bolsillos de la chaqueta y esa mirada vacía e incómoda, no sentí alivio. Sentí que era un cálculo, como si hubiera venido no por pena, sino por obligación o, peor aún, por control de daños. Detrás de él estaba Megan, sentada en el coche, con el motor al ralentí en la entrada, como si estuviera lista para irse, en cuanto la situación se pusiera incómoda, lo cual me lo dijo todo antes de que siquiera abriera la boca. «Mamá», dijo, y me hice a un lado sin decir palabra, llevándolo a la sala, donde la silla de Gerald seguía intacta. Un monumento, silencioso a todo lo que Nathan había ignorado. Le ofrecí café por costumbre, pero lo rechazó, inquieto en el borde del sofá, como si esperara una pausa publicitaria para escapar. Y cuando por fin habló, lo hizo con una cortesía forzada. Megan cree que debería haber venido antes, y probablemente tenga razón. Y me dieron ganas de reír porque, claro,
Fue ella quien se lo dijo. Claro que necesitó su permiso. No por amor, ni por culpa, ni por conciencia. Simplemente me dijo: ve a arreglarlo como si fuera un problema de relaciones públicas. Asentí lentamente y me senté frente a él. Mi teléfono ya grababa desde el bolsillo de mi cardigan porque no me fiaba de recordar cada mentira, cada desvío. Y no confiaba en que él no me engañara con este momento más tarde, sobre todo después de lo que había encontrado en los archivos de Gerald. ¿Sabías que tu padre intentó llamarte la noche antes de morir? Pregunté, observando su rostro esperando un respingo, y lo hizo. Un ligero tic en su mandíbula, seguido de un encogimiento de hombros a la defensiva. Tenía el teléfono en silencio. Habíamos salido a cenar. Megan planeó esta sorpresa, y él se detuvo a media frase, como si se diera cuenta de lo ridículo que sonaba. Y yo simplemente dejé que el silencio se alargara, hasta que se volvió tan incómodo que empezó a llenarlo con más excusas a medias. Quería devolverle la llamada. Lo hice. Pero no sabía que fuera en serio. Nunca mencionó nada de estar enfermo. Tú tampoco. Y mantuve una expresión neutral porque no quería que viera cuánto me dolió esa frase. ¡Qué rápido! Intentó echarme la culpa como si fuera mi culpa que no hubiera venido. Como si la muerte de Gerald fuera un error de programación del que todos compartiéramos la responsabilidad. No estaba enfermo, Nathan. Le dio un infarto en el desayuno. 5 minutos después de bromear sobre la crema para el café, dije algo seco y apartó la mirada, frotándose la frente como si esta conversación fuera una carga, como si estuviera empeorando las cosas al negarme a suavizarla. Entonces me incliné y lo dije sin rodeos. Encontré las transferencias y todo su cuerpo se puso rígido como si hubiera dejado caer una cerilla sobre gasolina. ¿Qué transferencias? Dijo demasiado rápido, demasiado alto, y no me molesté en explicarlo. Las de la cuenta de papá a la tuya. Las facturas médicas de Megan, tus vacaciones, el déficit del alquiler. No me mientas, Nathan. Ahora no. Y tuvo la audacia de parecer ofendido. Eran préstamos, mamá. Estábamos pasando por una mala racha. Papá se ofreció, y entonces le entregué la carta amarilla doblada, la que Gerald escribió, pero nunca envió. Aquella en la que le decía a Nathan que si volvía a mentir, el dinero dejaría de llegar. La leyó en silencio. Luego la dobló como si no fuera la prueba más contundente de en quién se había convertido y dijo: no lo decía en serio. Y me di cuenta de que ya no le hablaba a mi hijo, no al chico que se dormía sobre el pecho de Gerald durante el fútbol los domingos, no al adolescente que ayudaba a construir el cobertizo de su padre en el patio trasero, sino a un hombre que había aprendido a justificar su propia traición. Y no sentí nada más que una claridad, fría y aguda. No era alguien que hubiera cometido un error. Era alguien que había decidido una y otra vez priorizar su propia comodidad sobre nuestra familia. Y ahora estaba aquí porque Megan le había dicho que rescatara lo que quedaba. Me levanté, caminé hacia la puerta y le dije: te avisaré si necesito algo de ti. Parecía que quería decir algo, pero Megan tocó la bocina desde la entrada y él solo asintió. Salí sin un abrazo, sin preguntarme cómo lo llevaba, y lo vi subir al coche. Vi a Megan echar un vistazo a la casa con esa sonrisa que probablemente ni siquiera sabía que tenía cuando creía haber ganado algo. Y pensé: no tienes ni idea de lo que viene. La mañana después de la visita de Nathan, me desperté con una calma que casi me asustó, la que no nace de la paz, sino de la decisión. Y ni siquiera preparé café antes de llamar a Alan Klein, nuestro abogado de toda la vida, el hombre que se encargó de los trámites comerciales de Gerald durante décadas y nos enviaba tarjetas de cumpleaños sin falta. Cuando le dije que necesitaba revisar mi testamento de inmediato, no me hizo preguntas. Simplemente me citó para el día siguiente y lo reuní todo. Extractos bancarios, la carpeta de transferencias de Nathan, la carta sin perfume de Gerald y el audio de la patética confesión a medias de Nathan del día anterior. Y luego añadí un último elemento,
una carta manuscrita para Ava, nuestra nieta, para que la abriera en su 18 cumpleaños. Porque pasara lo que pasara en esta familia, esa niña merecía saber la verdad, no la versión que su madre inventaría, ni el silencio que Nathan intentaría presentar como dignidad. Cuando entré en la oficina de Allen, me miró a la cara y dijo: «Supongo que esto es más que planificación patrimonial». Asentí. Le entregué los documentos y le dije: «Todo va a un fideicomiso, cada cuenta, cada activo, la casa, la anualidad, las acciones de Gerald, pero ni Nathan, ni Megan, ni un rastro». Y ni pestañeó. Simplemente abrí un bloc de notas y empecé a escribir. Lo estructuramos para que Ava heredara todo, pero no hasta que cumpliera 25 años, con acceso anticipado solo para gastos de educación y vivienda. Nada de coches de lujo, nada de sobornos adolescentes motivados por la culpa. Y le pedí a Alan que incluyera una cláusula que estableciera que si Nathan o Megan intentaban impugnar el testamento, Ava obtendría el control total de inmediato, y ellos perderían todos los derechos, incluyendo el de visita durante los años de vigencia del fideicomiso, lo cual sabía que sonaba duro, pero cuando un padre prefiere un almuerzo antes que un funeral, y un cónyuge prefiere la manipulación al duelo, dejas de preocuparte por la diplomacia y empiezas a proteger lo único que queda de tu marido en la tierra. Alan revisó todo 2 veces. Añadió una sección para la carta que yo había escrito, sellada en un sobre manila con la etiqueta de Ava para su 18º cumpleaños, e incluyó una transcripción de la visita de Nathan que confirmaba el engaño, el abuso financiero y el abandono emocional. Y entonces me miró y dijo: «Esto es sólido, Cora, sin lagunas legales ni puntos débiles, pero le va a dar un golpe duro». Y yo dije: «Ese es el punto, Alan. Se supone que debe ser». El borrador final se notificó y se presentó en 1 hora, y salí sintiéndome no como si hubiera ganado, sino como si hubiera recuperado algo, un límite, una línea en la arena que Gerald nunca había podido trazar del todo. Y no era venganza, era la realidad. Si mi hijo quería tratar a sus padres como cajeros automáticos sin fecha de caducidad, descubriría cuánto tiempo llevaba ese cajero vigilando, documentando, esperando el momento exacto para cortar el cable. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino y releí la carta que le escribí a Ava. 6 páginas de verdad, sin amargura, explicando quién era realmente su abuelo, qué había hecho por su padre y cómo esa bondad se había convertido en influencia y mentiras. Le dije que el dinero que algún día recibiría no era un regalo, era una responsabilidad, un recordatorio para elegir el amor por encima de la conveniencia, la lealtad por encima de las apariencias y la valentía por encima de la obediencia, porque ella era la única persona de nuestra familia que aún tenía la oportunidad de hacerlo bien. Cuando cerré ese sobre, sentí que había cerrado un capítulo, no de dolor sino de silencio, el tipo de silencio que se cuela cuando las personas que amas te traicionan tan lentamente que olvidas por completo su traición, hasta que un día estás en un funeral sin nadie a tu lado. Y ahora, por fin, me había asegurado de que ese silencio no se transmitiera. La carta llegó al buzón de Nathan 4 días después de que salí de la oficina de Alan, enviada por correo certificado con un comprobante de entrega que llegó a mi bandeja de entrada a las 11:13 am, y me lo imaginé de pie en su cocina, hojeando sobres como cualquier miércoles, hasta que vio el logo del bufete estampado en la esquina. Y lo supe en el momento en que lo abrió, porque no llamó, ni envió mensajes, ni correos, ni ese día, ni al siguiente, pero Megan sí. Y no con palabras, solo con una serie de mensajes rápidos que iban desde lo pasivo-agresivo, como «¡Wow! ¡Qué elegante, Cora!», hasta lo abiertamente hostil. «Eres increíble. ¿Acaso te importa Ava?». Y no respondí porque ese silencio era lo más sincero que podía decirles. Cuando por fin contesté al tercer día, era Nathan llamando desde un número bloqueado. Su voz era baja,
insegura, casi suave, como si pensara que si usaba el tono que usaba cuando tenía 6 años y le daba miedo admitir que se había roto algo, me fundiría con la madre que recordaba antes de que todo esto se convirtiera en cenizas. Empezó diciendo: «Mamá, acabo de recibir la carta», como si no lo supiera ya, como si las últimas 72 horas no hubieran estado cargadas con el peso de su reacción. Y dije: «Nada, deja que el silencio hable». Y cuando por fin dijo: «¿Es real?», respondí: «Dímelo tú», porque ya no había nada que explicar. Y la pausa que siguió fue como los 10 segundos más largos de mi vida antes de que finalmente dijera: «No sabía que papá se sintiera así». Y estallé. No grité, no me enfurecí, simplemente me quedé helada. No lo sabías porque nunca preguntaste, Nathan. Estabas demasiado ocupado fingiendo que éramos opcionales. Y fue entonces cuando Megan contestó al otro lado, con voz aguda y exigente: «No puedes desheredar a tu propio hijo. Es una locura». Y casi me reí, no porque fuera gracioso, sino por lo predecible que era. Qué rápido se me cayó la máscara cuando se acabó el dinero. Y dije: «No lo desheredé. Protegí a Ava». Y Megan se burló de nosotros como si ni siquiera pudiera concebirse como una amenaza. Y respondí desde este momento, esta conversación, este derecho. Y antes de que pudiera soltar cualquier veneno que tuviera, colgué, porque ese era el límite. Ahora no puedes elegir la negligencia y luego exigir acceso. No puedes renunciar al duelo y luego reclamar una herencia. No puedes borrar el funeral y luego reescribir el testamento. Después me senté a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde el corazón de Gerald se detuvo, contemplando el silencio que siguió, y por primera vez desde el servicio sentí algo parecido a la quietud, no felicidad, ni cierre, sino control, como si finalmente hubiera hecho lo que Gerald no pudo hacer antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde esa noche, recibí otro mensaje de Nathan. Solo decía: «No sé cómo salimos de esto». Y no respondí porque la respuesta ya no era mía, era de Ava. Y un día, cuando tuviera la edad suficiente para entenderlo todo, decidiría quién se ganaría un lugar en su futuro. Y ese era el legado que estaba dejando. Aparecieron un domingo por la tarde sin avisar. Megan salió del coche con tacones demasiado altos para una pelea en la entrada, y Nathan la seguía como si no estuviera seguro de si estaba allí para apoyarla o contenerla. Y en cuanto abrí la puerta, empezó a hablar no con un saludo ni con una pregunta, sino con una acusación. «Estás manipulando a esta familia con amenazas legales», su voz aguda y ensayada, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Y me quedé en la puerta sin moverme, sin invitarlos a entrar, sin moverme ni un centímetro, simplemente dejando que el peso de sus palabras golpeara el silencio entre nosotros. Y luego añadió: «Nos estás castigando por poner límites», y fue entonces cuando lo vi. La inclinación de cabeza con aire de suficiencia, la creencia de que de alguna manera aún mantenía la superioridad moral. Incluso después de faltar al funeral de Gerald, incluso después de desviar dinero a través de Nathan, incluso después de intentar hacerme la víctima en una historia que escribió con sus propias manos, no dije nada. Simplemente me hice a un lado lo suficiente para que entraran, sobre todo porque sabía que Ava estaba arriba en el pasillo, escuchando a medias, como todos los niños, y algo dentro de mí necesitaba que ella presenciara esto, no para lastimarla, sino para protegerla, para darle su verdad como armadura. Megan entró pavoneándose en la sala, con su perfume denso, sus palabras aún más densas, y Nathan se sentó en silencio, con la mirada fija en el suelo, mientras ella tomaba la iniciativa como siempre. «Hablamos con un abogado», dijo con los brazos cruzados. «Y si no se revisa este testamento, podríamos tener motivos para cuestionar tu capacidad». Y fue entonces cuando finalmente hablé, tranquila y en voz baja. «¿Me estás amenazando con declararme mentalmente incapacitada?» Megan se encogió de hombros. «Solo digo que no es inaudito. El duelo tiene efectos extraños en la gente
Y vi a Nathan estremecerse ante eso. No sabía si era por culpa o vergüenza. Y entonces oí el leve crujido del suelo del pasillo de arriba. Ava se movió, escuchando. Y supe que cada palabra que decía la absorbía la única persona de la familia que aún podía ver con claridad. Me volví hacia Nathan y le pregunté, ¿estás de acuerdo con ella? No respondió, solo tragó saliva y apartó la mirada. Y ese silencio fue más fuerte que cualquier cosa que Megan hubiera dicho, porque confirmó lo que necesitaba saber. Él no la detendría, no la enfrentaría, no defendería la memoria de su madre ni la de su padre. No cuando eso significaba arriesgarse a un conflicto en su propia casa. Megan tomó ese silencio como combustible. Se acercó y dijo, «Estás destrozando a esta familia por dinero». Y me reí. No fue fuerte ni burlona, solo una risa seca. De esas que sueltas cuando algo es tan absurdo que se convierte en tragedia. Y dije, «Lo estoy destrozando. Gerald murió solo. Su hijo no apareció. Y te preocupa la herencia». Y fue entonces cuando vi a Ava salir al pasillo a mitad de la escalera, con los ojos abiertos pero firmes. Megan se giró sobresaltada, pero Ava no dijo ni una palabra, solo miró a su padre, luego a mí, y luego subió lentamente las escaleras. El peso de ese momento de silencio se cernía sobre la habitación como una nube de tormenta a punto de estallar. Megan también lo notó. Su expresión se desvaneció por primera vez y dijo que no entendía, y yo le respondí, «Entiende más de lo que crees». Y entonces abrí la puerta principal. La abrí de par en par y dije, «Hemos terminado aquí». Y Nathan se quedó de pie sin protestar. Salió delante de Megan, y ella dudó por un segundo como si fuera a decir algo más, pero en cambio me siguió, con los tacones resonando contra las baldosas, y cerré la puerta detrás de ellos antes de que ella la pisara por última vez. 3 semanas después de ese enfrentamiento lo encontré, una pequeña memoria USB negra dentro de un sobre, guardada en mi buzón. Sin nota ni etiqueta, solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Ava, de una niña de 12 años. Y se me encogió el corazón porque supe al instante que no era algo lúdico ni inocente. No era un dibujo ni una tarjeta de cumpleaños digital. Esto era algo serio, algo secreto. Y cuando lo conecté a mi portátil, me quedé en silencio mientras las carpetas se abrían ante mí como pequeñas ventanas a un mundo que no me habían permitido ver. Cada una con fecha de caducidad, cada una llena de archivos que me revolvían el estómago. Grabaciones de llamadas telefónicas, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluso algunos vídeos grabados desde detrás de la puerta de su habitación, temblorosos, pero con la suficiente claridad para captar cada palabra que Megan y Nathan creían guardada a buen recaudo tras conversaciones privadas. En una grabación, Megan gritaba con voz aguda y rápida, «Está manipulando a todos con esa voluntad. Y si Ava se pone de su lado, te juro por Dios, Nathan, que la sacaremos de esa escuela y la educaremos en casa hasta que se ponga las pilas». Y en otra, la voz de Nathan era más baja, pero de alguna manera peor. «Deja que mamá siga su juego. De todas formas, no es que contáramos con el dinero ahora mismo. Y si Ava se porta bien, aún puede ayudarnos más tarde». Me quedé paralizado, escuchando a mi propio hijo hablar de mi patrimonio, como si fuera un tablero de estrategia, como si yo fuera un peón moribundo en lugar de su madre viva y palpitante. Pero lo peor llegó en un video titulado Noche en la cocina, donde Megan, de pie junto al fregadero, susurraba en su teléfono, «Si presionamos un poco más, se derrumbará. Diremos que está confundida. Quizás consigamos que el abogado la interrogue. Estado mental». Y entonces, ¡zas!, el fideicomiso se ve afectado. Y pude oír a Ava conteniendo la respiración justo cuando se cortó el video. Y no sé qué me destrozó más, si la audacia de Megan o el hecho de que mi nieta me hubiera estado protegiendo mientras yo intentaba protegerla. Enterrado al fondo de las carpetas, había un documento de texto de apenas unas líneas,
pero me dio un puñetazo en el estómago. Abuela, no sabía a quién más contárselo. Oigo cosas cuando creen que estoy dormida. Sé que mienten. Te creo. Guardo esto por si alguna vez necesitas ayuda. Me quedé mirando esas palabras un buen rato, más que cualquier otra cosa que hubiera leído desde la carta de Gerald. Y supe en ese momento que el legado que creía dejar no se trataba solo de dinero, fideicomisos ni venganza. Se trataba de ella, de Ava, sola en una casa donde la verdad era tratada como veneno, grabando pruebas para proteger al único adulto en su vida que aún no le había fallado. Hice 2 copias de seguridad del disco, una para Alan y otra guardada, en mi caja fuerte, y le escribí una nueva carta a Ava, sellada y fechada, para que la abriera si alguna vez me pasaba algo antes de que ella cumpliera 18 años, porque necesitaba que supiera que no solo le creía, sino que confiaba en ella. Y hizo que si alguna vez necesitaba pararse frente a un juez, un consejero escolar o cualquier otra persona que cuestionara su cordura, tendría pruebas de que lo vio todo y nunca miró hacia otro lado. Esa noche no lloré, no me enfurecí. Simplemente me senté en la silla de Gerald, sosteniendo esa pequeña memoria USB en la palma de la mano como si fuera una granada y un regalo a la vez. Y juré no solo proteger la herencia de Ava, sino también proteger su voz, porque en esta familia ella fue la primera con la valentía de usarla. La mediación tuvo lugar en una oficina neutral en el centro, una habitación beige con muebles elegantes y agua embotellada sobre una mesa de cristal, el tipo de lugar diseñado para sentirse tranquilo mientras todos dentro se preparan para ir a la guerra. Y cuando entró Megan, vestida como si fuera a una audición de teatro judicial, y Nathan parecía 10 años mayor que hacía un mes. No los saludé, no les sonreí, simplemente me senté con Alan a mi lado, con la carpeta con la memoria USB de Ava, las transferencias bancarias, la carta sin perfume de Gerald y la transcripción de la visita grabada de Nathan, apilada ordenadamente frente a mí, como una amenaza silenciosa envuelta en papel. La mediadora se presentó y comenzó con un tono cálido y neutral, preguntando por qué estábamos allí. Megan inmediatamente se lanzó a su relato, presentándome como una persona afligida y vengativa, sugiriendo que mis decisiones se debían a la inestabilidad emocional y un posible deterioro cognitivo. Y la observé ensayar su victimización como si fuera un guión memorizado, mientras Nathan permanecía sentado a su lado, en silencio, con el rostro demacrado, la mirada perdida cada vez que lo miraba. Y cuando llegó mi turno, no levanté la voz, no temblé. Simplemente pasé la carpeta por encima de la mesa y dije, por esto. Y observé al mediador pasar página tras página de documentación. Fechas, transacciones, notas manuscritas, la lista de archivos de audio y finalmente, la memoria USB de Ava con una simple etiqueta impresa, la prueba. Y lo supe en el momento en que la sala cambió, en el instante exacto en que el peso de la verdad rompió la ilusión que Megan había estado tejiendo, porque el mediador hizo una pausa, levantó la vista y le preguntó directamente a Megan, ¿sabías que tu hija grabó declaraciones sobre intentar alterar un fideicomiso legal mediante manipulación? El rostro de Megan palideció mientras balbuceaba. Tiene 12 años, no entiende el contexto. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido, las grabaciones existían, y la fachada se derrumbó rápidamente. El mediador se volvió hacia Nathan y le preguntó si quería hablar, y él no dijo nada. Solo se frotó las manos como si intentara borrar las huellas de su propia culpa. Y dije, intentó advertirte. Y fue entonces cuando Megan estalló, no con palabras de defensa, sino con furia. Pura rabia sin disimulo, golpeando la mesa con la mano y gritando, «Todo esto es porque no pudiste soportar la muerte de tu marido. Ahora intentas castigarnos porque te sientes sola». Y el mediador, con calma, le pidió que saliera un momento para recomponerse. Y Megan salió hecha una furia, con sus tacones resonando en el pasillo,
dejando atrás a Nathan, y por primera vez desde el funeral de Gerald, Nathan por fin me habló, directamente con la voz baja y cansada. No sabía que se había puesto tan mal y le dije, no quería saberlo. Y asintió lentamente, mirando al suelo. Solo quería paz, le dije. No se consigue la paz con el silencio, se consigue defendiendo la causa cuando es necesario. Y cuando la mediadora regresó, nos informó que no había fundamento para cuestionar el fideicomiso, que era legalmente sólido, moralmente justificado y basado en una documentación abrumadora, y que las declaraciones de Ava tenían peso como prueba de presión indebida en el hogar. Megan no volvió, ni siquiera para oír el resultado, y Nathan se fue poco después, en silencio, sin un apretón de manos, sin mirar atrás. Me quedé un momento recogiendo mis cosas y sentí una sensación extraña que me invadió, no triunfo ni alivio, sino una especie de tristeza asentada. De esas que llegan cuando te das cuenta de que la batalla ha terminado, no porque hayas ganado, sino porque la verdad finalmente hizo imposible que alguien siguiera fingiendo lo contrario. Ava cumplió 18 años el viernes pasado, y el día no llegó con globos ni pastel, sino con una suave llamada a mi puerta justo después del mediodía. Con los ojos abiertos pero firmes, entró y me entregó la carta que le había escrito hacía 5 años, sin abrir, aún sellada, y dijo, quería leerla contigo. Y no dije nada, solo asentí y la observé, mientras abría con cuidado el sobre, como si fuera a romperse en sus manos, desplegando las 6 páginas en las que había vertido mi alma cuando todo parecía derrumbarse. Y leyó en silencio durante varios minutos, su rostro pasando de la concentración a las lágrimas, deteniéndose solo una vez para preguntar, ¿sigue siendo cierto todo esto? Y yo dije, cada palabra. Y me abrazó más fuerte que nunca, susurrando, gracias por decirme la verdad, cuando nadie más lo hacía. Y sentí cada gramo de dolor y propósito dentro de ese abrazo. Después de sentarnos juntos en la vieja silla de Gerald, sacó su teléfono y me mostró un video corto. Ella estaba de pie frente a un juez en una audiencia de cambio de nombre legal, diciendo claramente, me gustaría cambiar mi segundo nombre a Coraline, como mi abuela. Y no pude contener las lágrimas. No pude contener la forma en que se me partió el pecho al oírla reclamar su identidad, al elegir una parte de esta familia que no la lastimara, que no le mintiera, que no la tratara como si fuera una influencia. Más tarde, fuimos a su ceremonia de graduación, y cuando cruzó el escenario y gritaron su nuevo nombre completo, Ava Coraline Whitfield, me miró fijamente y sonrió. Y vi en su rostro no solo orgullo, sino claridad, la que Gerald solía mostrar, cuando tomaba decisiones difíciles que nadie más entendía hasta que era demasiado tarde. Nathan también estaba allí, sentado solo en la última fila, con los ojos rojos, el traje arrugado, aplaudiendo más por obligación que por joy, y no se acercó a mí. Tampoco se acercó a Ava. No porque no se lo permitieran, sino porque creo que por fin entendió lo que significaba que lo desconectasen de algo más profundo que una cuenta bancaria. Después de la ceremonia, Ava corrió hacia mí primero, me abrazó de nuevo y me susurró. Me eligió para vivir conmigo el próximo semestre. Su compañera de piso se echó atrás y me reí entre lágrimas, sabiendo que tendría otro año de sus historias, su música de fondo, su cepillo de dientes en el baño, como una victoria silenciosa contra todo lo que Megan intentaba guionizar. Ese día no mencionamos a Megan ni una sola vez, porque para entonces ya se había desvanecido como una subtrama que había perdido relevancia. Su silencio fue más revelador que cualquier disculpa que no diera. Y cuando arropé a Ava esa noche en su antigua habitación de la infancia, dejé la puerta entreabierta como solía hacer, y ella dijo, me diste una vida que ni siquiera sabía que necesitaba. Y la besé en la frente y le dije, tú la elegiste, cariño. Yo solo despejé el camino.
y mientras caminaba por el pasillo de vuelta a mi habitación, pasando junto a la foto de Gerald en la pared, toqué el marco y dije en voz baja: «Ella va a estar bien, cariño. Nosotros vamos a estar bien». Y por primera vez en años, de verdad lo creí.